La primera pregunta, chiquillos, recurso material, recurso humano, recurso tiempo. Si está bueno le pone un check y si está malo le falta lo que le pone. ¿Ya? Le falta ahí usted con otro color. Está más o menos, pues. Y si le puse 2, Póngale. Si le puso 2, le falta otra, escriba la que falta. Que era tiempo. ¿Qué recursos debemos tener en cuenta a la hora de planificar los materiales que vamos a necesitar? ¿Cierto? Los materiales. El personal que se va a necesitar y las horas, hombres que se van a incurrir. Esas son las tres cosas que debemos tener claro. No, pero si hay algo similar. Auditores personales, el costo de la hora es tiempo. ¿Está bien? ¿Ya? Está bien. Si dice el tema, chiquillos, algo relacionado con el personal, el material, el recurso humano, los equipos, el material y el tiempo, está buena la pregunta. ¿Qué más necesitamos para auditar, chiquillos? ¿Qué más vamos a necesitar? La naturaleza, ¿cierto? Eso tiene que ver con el objetivo, pongan atención. Pero, ¿qué recursos más debemos tener en cuenta? Necesitamos computador, material. Necesitamos un junior personal. Necesitamos un senior personal. Necesitamos el informe a tal fecha, tiempo. Esos son los tres recursos que debemos tener en cuenta. ¿Ya? El que no lo puso, usted le pone, le coloca ahí. ¿Vale? Material, humano y tiempo. Ese es el tema. ¿Ya? ¿Todos tienen claro entonces la pregunta número 1? Finalmente ese es el objetivo, que ustedes vayan comprendiendo lo que se les pregunta. Vamos a ir analizando punto por punto. 2. No sé. 2. Cuando ustedes estudiaron los tipos de opinión, saben bien que hay una que da cuenta respecto a cuando la persona tiene limitaciones, o sea, tiene problemas al hacer la auditoría. Quiere hacer las pruebas de auditoría y no puede aplicarlas. Entonces no puede saber si el tema está bueno o razonable o está con desviaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el auditor? Se tiene que abstener. Uy, iba a ponerlo. Es que no supe cómo te escribía. No me acuerdo con qué ve. Ya, pero ¿cómo se escribe? Abstención. Abstención. Chiquillos, si la persona dijo, no me puedo pronunciar, está bien, se abstiene. Si la persona dice, no puedo opinar, está bien, se abstiene. O sea, si puso algo relacionado, igual está bueno. ¿Ya? Y si puso otra cosa, colóquela ahí usted, que lo que tiene que hacer es abstenerse, porque no podemos opinar respecto de algo que no vimos. ¿Cierto? Siempre y cuando nosotros tengamos alguna limitación, nosotros no vamos a decirle que el tema está no razonable, sino que nosotros nos vamos a abstener. ¿Se entiende el tema, no? ¿Sí? Ahora, esto es una pregunta clásica en auditoría, lo hacen siempre en control interno. ¿Qué es peor para la empresa? ¿Que el auditor me entregue una abstención de opinión o una opinión negativa? Negativa. Una abstención. Abstención o negativa. Bueno, ya dijeron. Va a depender. A ver, déjenme escuchar a uno, porque lo dijo con total seguridad. Dijo abstención, ¿cierto? ¿Por qué eso? Dígame. Porque no tienes que dar una mala opinión, sino que tienes que ser reservado. Ya, la pregunta es, ¿qué es peor para la empresa? ¿Qué es peor para ella? ¿Recibir una abstención de opinión o una negación de la opinión? Una negación. Porque uno espera obtener alguna respuesta de una auditoría y que tenga abstención no va a saber si tiene algo malo o algo bueno. Entonces, ¿qué sería peor? La abstención. La abstención. Comparte opinión, pero usted se cambió de bando. ¿Qué sería peor? Esa es una pregunta que yo nunca he encontrado respuesta. Si el auditor revisa y lo que revisó está malo, ¿eso es perjudicial para la empresa? Está malo. Entonces te dan una opinión negativa porque tus cosas funcionan mal. Pero si te dan una abstención de opinión, quiere decir tal vez que algo oculta. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que esté mal o que te estén ocultando el tema? Yo creo que es peor que te estén ocultando el asunto.
¿cierto? Siempre y cuando haya intención de ocultar. Pero si son por problemas, no sé qué es peor, ahí hay un depende. Pero el que dice abstención tiene la razón. El que dice negación tiene la razón. Porque depende del contexto. ¿Ya? Para cualquier empresa sería, desde el punto de vista de la ética, ¿cierto? Como medio raro recibir una abstención. ¿Por qué pusiste trabas en la auditoría? ¿Cierto? No se sabe si está bueno o está malo, pero no trabas. No dejaste hacer la pega al auditor. ¿Ya? Chiquillos, cuando el auditor entonces tenga problemas, nosotros no podemos decir que está bueno ni que está malo, sino que simplemente nos vamos a abstener. ¿Vale? ¿Está bien? La hizo dudar. Sí, pero no. Pero si de eso se trata esto. Pues, No, ya, 3. Esta es una pregunta clásica, la hemos conversado N veces. sí, N veces. sí. Dice acá, usted al auditar se da cuenta que la empresa no agregó, no dedujo, no pescó la cuenta impuesto a la renta. La famosa cuenta que aparece siempre en resultados. Usted en el proceso, ¿cierto?, de investigación obtiene la siguiente información. El contable dice que esa cuenta no tiene movimientos. Nosotros no utilizamos la cuenta de impuesto a la renta ni para provisionar ni para nada. Este ejercicio no se imputó, no tiene movimiento. Lo cual usted verifica y en efecto no hay observación. Le dieron el mayor de la cuenta, no tiene movimiento. Y si tiene, está saldado. No tiene saldo. En RLI, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos agregar el valor de impuesto a la renta si no hay valor? No, ¿cierto? ¿Debemos deducir el valor si no hay valor? No. ¿No tiene incidencia? Esa es. ¿Cierto? No tiene incidencia porque el impuesto a la renta no tiene saldo, entonces no está disminuyendo la utilidad. ¿Cuál es el problema, chiquillos, que tenemos que tener siempre claros? Claro, digo, con el impuesto a la renta. Que es que la ley de renta dice, yo te acepto todos los impuestos como gasto, menos ¿cuál? Menos el impuesto a la renta. Entonces, siempre que la empresa tenga el impuesto a la renta en gasto, por esa razón nosotros lo agregamos, para hacer el efecto contrario. La empresa descuenta el gasto, nosotros lo agregamos. ¿Cuál es el efecto que estamos haciendo? Efecto cero. ¿Cierto? La empresa bajó la utilidad, nosotros pescamos la utilidad y le agregamos el impuesto. En esencia, es como que la empresa nunca hubiese rebajado el impuesto. Ahora bien, si la empresa no contabiliza ese tema, ¿qué hacemos en la RLI? Nada, porque nunca disminuyó la utilidad de la empresa. Eso es lo que tenemos que tener claro, chiquillos. Si el impuesto disminuye la utilidad, no puede disminuirla. Tenemos que agregarla. Si el impuesto no disminuyó la utilidad, no me interesa porque no me tocó. Y si el impuesto no tocó la utilidad, no tiene incidencia en renta líquida, no influye. ¿Se entiende esa respuesta, no? ¿Sí? Entonces, siempre que el impuesto a la renta esté contabilizado en pérdidas, ¿qué es lo que hay que hacer? Agregar. ¿Qué pasa si el impuesto a la renta está provisionado en pérdida? Se agrega. ¿Qué pasa si el impuesto está adeudado en pérdida? Se agrega. ¿Qué pasa si el impuesto está pagado y está en pérdida? Se agrega. ¿Por qué? Porque no puede estar en pérdida. Cualquiera sea su calidad. Provisionado, adeudado o pagado. Esté como esté el impuesto a la renta, no puede disminuir la utilidad. Y ahora, en este caso, está diciendo que no está. Entonces, ¿participa en la renta líquida? No. ¿Todos claros con ese tema? ¿No? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Dale? Ya. 4. Dice acá. Usted al auditar una renta líquida, se da cuenta que la empresa tiene una cuenta contable que se llama gastos por arriendo del local. ¿Puede tener una empresa esa cuenta? Sí. Arrendó el local y además lo que hizo fue anticipar el pago del local. Es decir, en vez de pagar por mes vencido o por arriendo y pagó, lo que hizo fue pagar de forma anticipada o adelantada. Entonces acá dice que tiene un saldo deudor porque lo pagó por 6 meses. O sea, ¿cuánto pagó por cada mes?
1 millón. Eso es inferir, ¿eh? Porque no sale textual. Ustedes me sacaron por qué, por análisis. Dice acá, el arriendo comienza el 1 de noviembre. Entonces, en el ejercicio, ¿cuántos meses se devengaron? ¿Cuántos meses se realizaron? 2. Noviembre y Diciembre. diciembre. Entonces eso sería gasto, porque el gasto se realizó, se materializó. Dice acá, el cliente manifiesta, porque los clientes realmente son porfiados, sobre todo por el impuesto a la renta. Ah, pero si esa cuestión la pagué, es gasto, y la quieren descontar, y ahí ustedes van a tener que decir, la ley no lo permite, aunque esté pagado, no lo permite. ¿Ya? El cliente le dice a usted, ¿sabe qué? El gasto lo documenté, tengo la factura. Acá está la factura por 6 millones de pesos. Y además acá está el comprobante, la cartera bancaria, lo pagué. Es gasto, si esa plata no me la van a devolver. Es gasto. Eso dice el cliente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Descontamos todo el arriendo, los 6 millones de pesos, en la renta líquida disponible. Luego del análisis de la situación escrita, ¿cierto? Usted en la auditoría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero analicemos. ¿Cuánto es el gasto efectivo del ejercicio? 2 millones. ¿Y qué pasa con los otros 4 millones? ¿Qué son? Un ¿Cómo? activo. Es un activo también. Para la empresa es un activo. Le haga un gasto rechazado. Para la empresa es un activo. ¿Y ese activo cómo se llama? Eso, arriendo anticipado. Y el artículo 21, inciso 2, habla de que los gastos anticipados son gastos rechazados, pero no afectan. Porque son gastos que tú pagaste en este ejercicio, pero que se van a consumir en el ejercicio siguiente o posterior. Por tanto, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que pescar esos 6 millones y decirle al dueño, bueno, en el ejercicio, ¿cuánto te consumiste? 2 millones. El otro es gasto, los 4 millones también son gastos, pero no son de este ejercicio, porque son del ejercicio siguiente. Por lo tanto, en el próximo año tú vas a poder rebajar esos 4 millones de pesos. Ahora, la empresa dice que tiene esos 6 millones ¿en qué cuenta? En gastos por arriendo. Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Agregar los 6 millones y dejamos sin gasto a la empresa. Es decir, la empresa tiene en pérdidas 6 millones, bajo la utilidad. Y nosotros vamos a decir, agregamos los 6 millones, hacemos efecto cero. ¿Podemos hacer eso? No. Agregamos 4. ¿Qué pasa si agregamos 4? La empresa rebajó 6 y nosotros agregamos 4. ¿Cuánto está rebajando la empresa al final? 2. ¿Parece lógica esa alternativa? Sí. Esa es. Esa es. No es un gasto rechazado aquel gasto que pago ahora y se consume en el futuro. ¿Ya? Lo que dijo Ingrid, gasto anticipado. ¿Ya? Que sale explícitamente en el artículo 21, inciso 2. Póngale ahí, complementenle la respuesta porque después ustedes van a tener este material. ¿Ya? Artículo 21, inciso 2. De hecho, ¿quién tiene la ley de la renta? ¿Le damos una lectura? No. Muy bien, muy bien. Realmente una varita feliz. Ya, miren chiquillos. Cuando ustedes lean el artículo 21, inciso 2, dice lo siguiente, leo textual. Dice, no se afectarán con este impuesto. ¿Qué habla el artículo 21? El impuesto a los gastos rechazados, ¿cierto? 40% o el valor complementario cual sea. Pero acá dice, no se afectarán con este impuesto de los gastos rechazados. 1. Los gastos anticipados. 2. El impuesto a la renta. Tú lo agregas, ¿no? Pero no le cobras impuesto aparte, solamente lo agregas. El impuesto único, ¿cierto? Los intereses, reajustes y multas fiscales. Ahí aparecen las multas fiscales. Por eso las multas fiscales solo se agregan, no se aceptan como gastos. Los gastos anticipados tienen una pequeña diferencia. En este ejercicio, ¿cuánto fue el gasto efectivo, el gasto real? 2 millones. Entonces tú vas a tener que agregar, porque está en pérdida, vas a tener que agregar ¿cuánto? 4. Porque esos 4 no son gastos de este ejercicio. Pero esos 4 sí los vas a poder descontar ¿cuándo? El próximo año. ¿Cierto? Y si el arriendo fuera por 20 años, los primeros en el primer año, los 12 en el segundo año y lo que quiera el tercer año. ¿Cierto? En el tiempo que se vaya consumiendo.
¿Preguntas de la respuesta 4? ¿Hay preguntas? ¿Todos están claros con este tema? Eso es lo que importa, ¿vale? Que estemos claros con el tema. ¿El arriendo es un gasto necesario para producir la renta? Sí, porque si no pago el arriendo, ¿dónde trabajo? ¿Dónde? Pero entonces, por esa razón, no se le va a rechazar el gasto. Lo único que va a hacerse es diferirse en la imputación del gasto. No te lo acepto ahora, pero te lo acepto después. ¿Vale? Pregunta 5. Tenemos una pastelería que vende un activo fijo. Obviamente, que una pastelería si vende un activo fijo es un hecho ocasional. Porque si se dedica a vender máquinas ya empieza a ser parte del giro, ¿cierto? Empieza a ser parte del rubro. Y habría que ampliar la situación. Dice acá, vendió la máquina en agosto. Es decir, ¿la máquina llegó al 31 de diciembre a la empresa? No. ¿Hasta cuándo estuvo la máquina en la pastelería? Hasta agosto. Por tanto, ¿la empresa podría reconocer la depreciación anual de la máquina? No, sino hasta agosto nomás. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Dice que en la RLI usted se da cuenta, usted se percata, usted advierte que la depreciación tributaria la descontaron por el año completo. ¿Ah? Hicieron la depreciación, la multiplicaron, la dieron por la vida útil, la depreciación mensual por los 12 meses, y eso fue todo lo que mandaron acá. La depreciación de todo. Y además, en la misma RLI de la empresa, dice acá que dedujeron, es decir, disminuyeron la base imponible, la cuenta ingreso de activo fijo. La pregunta es, ya respondió alguno, ¿hasta qué momento la empresa tiene que reconocer como gasto la depreciación? Hasta agosto. No podemos reconocer la depreciación de septiembre, octubre y noviembre porque el activo ya no era mío. El activo pasa a ser parte de propiedad de otra empresa y la otra empresa reconoce esos meses como gasto. Nosotros, ¿hasta qué fecha podemos reconocer la depreciación como gasto? Hasta la fecha en la cual el activo fue mío, ¿cierto? Hasta la fecha en la cual el activo fue de parte de la empresa. Si el activo se vendió, se dio de baja, ya no existe, no puede depreciar, no forma parte del activo. Y ahora, una empresa que vende un activo fijo, ¿deberá tributar por la venta, por el ingreso que genere ese tema? ¿No? Sí. ¿Sí o no? ¿Hay consenso? Yo creo que sí. Un sí. Sí. ¿Nadie más tiene opinión? Sí, igual creo que sí. 2 sí, 3 sí, Sí. 4 sí. En esencia, pues chiquillos, artículo 20 de la ley de la renta número 5. ¿Ya? Si la empresa vende un activo fijo, siempre y cuando tenga un mayor valor, va a tener que tributar. Va a tener que tributar por eso. Entonces veamos la posible respuesta. Lo dice acá. Ya sabemos, ojo, ya sabemos dos cosas. Una cosa es que vendió un activo fijo. Si tiene un mayor valor, ese mayor valor, ¿tiene que tributar? Sí. Ya sabemos que tiene que tributar por la venta del activo fijo. Y otra cosa es que la depreciación se reconoce hasta diciembre o hasta el momento en el cual el activo fue parte de la empresa. Hasta ese momento. ¿Sabemos dos? Conclusión. Entonces dice acá, deducir la depreciación tributaria proporcional. ¿Sería correcto eso? ¿No? Solo hasta ahí. Sí. Perfecto. Y deducir el ingreso. No. No, pues no podemos deducir porque el ingreso tiene que estar dentro. Que soy pésima. ¿Cierto? El ingreso tiene que estar dentro. ¿Cuál era? Ahora, la letra B dice deducir la depreciación proporcional o agregar el ingreso. No. Acá está haciendo una o la 8, ¿cierto? Y no. ¿Cierto? Muy bien. La C dice deduce el ingreso. Al deducir el ingreso, estamos haciendo que no tribute. La empresa tiene que tributar. Entonces la respuesta correcta es la letra D. ¿Qué dice la letra D? Contemplar el ingreso en la RLI. No te dice agregarlo, no te dice deducirlo, te dice contémplalo. ¿Por qué? Porque si está contabilizado, está en ganancia y está en la utilidad.
Entonces no lo agregas ni lo deduces, lo contemplas, lo dejas ahí, no lo tocas, porque esto ya está en una cuenta de ingresos. Y al estar en una cuenta de ingresos, forma parte de la utilidad financiera. Y ese valor no hay que ajustarlo. ¿Se entiende eso, no? Esa última parte no la entendí, me perdí, perdón. La venta del activo fijo dice que se registra, porque la empresa utiliza esta venta, ingresos de venta de activo fijo. ¿Esa cuenta de ingresos es una cuenta de ingreso o una cuenta de pérdida? Ingresos. De ingreso. Entonces, al estar en ingresos, está formando parte de la utilidad del balance. ¿Cierto? Ya está en la utilidad del balance. En RLI, ¿qué tenemos que hacer? Si la agregamos, la vamos a contemplar dos veces. Sí, con la Una porque está en el balance, otra porque la vamos a agregar. Si la deducimos, la vamos a sacar. Porque en el balance está positivo, en la RLI está negativa, hacemos efecto cero. Entonces, ¿qué hay que hacer en la RLI con el ingreso? Nada. ¿Por qué? Porque ya está en la utilidad. ¿Se entiende? Y la depreciación hay que descontarla, porque la depreciación tributaria nunca está en la contabilidad. Nunca. Porque esa es una cuestión extra contable. Profesor, ese dijo es el artículo del 20. el mayor ingreso. Ya. 20, número 5. Artículo 20, número 5. Chiquillos, preguntas con esta. Claro, preguntas con esta pregunta. ¿Dudas con esta pregunta? Todos vamos quedando claros, ¿no? En este caso lo hicimos, contemplamos el ingreso de la RLI, fue porque estaba deduciendo la cuenta de ingreso, esa cuenta que iba deduciendo en la RLI que habían hecho ya. Claro, de hecho nosotros no arreglamos las cosas desde lo que hizo la empresa, nosotros empezamos desde cero. ¿Sí? Y se habla de una cuenta de ingresos porque eso ya está formando parte de la contabilidad. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Alejandro, ¿se entiende esto? Ya. Dos conclusiones de este tema para cerrar entonces. La venta de un activo fijo, ¿tributa o no tributa? Sí, tributa. Siempre y cuando gane nada. ¿Ya? Y la depreciación del activo que ha sido enajenado va a tener que ser hasta el momento en el cual el activo fue parte de la empresa. Si el activo se vendió en diciembre, ahí utilizamos la depreciación completa, si fue después del 15. ¿Ah? Pero si el activo se vendió en marzo, yo voy a poder utilizar la depreciación de enero, febrero y marzo. Profesor, ese mayor valor es en base al costo más, levantando todo lo. Es el ingreso por venta menos el costo neto del activo. Ya. ¿Ya? Pero el costo neto, cuando yo lo calculo, eso es que pues, no es valor que me dan financieramente, sino el tributario. Ya. ¿Y el costo cómo se determina? Valor más corrección monetaria menos depreciación. Ahí tenemos el costo. Entonces tenemos que ver si el activo te costaba 100 pesos en el balance y lo vendiste a 150, ¿cuánto ganaste? 50. Esos 50 tienen que tributar. ¿Vale? ¿Qué pasa ahí cuando yo lo vendo agres, por eso el plazo, cuando yo vendo en un régimen de 3, el activo fijo a gasto inmediatamente y lo vendo antes de un periodo? Si yo lo vendo después de que lo lleve a gasto, ¿cierto? Después de que yo lo lleve a gasto, no hay problema con el gasto porque el gasto se realiza. El gasto fue del ejercicio. ¿Ya? El problema va a estar si yo lo compré en el año y propine y lo vendo a mediados de año. ¿Cierto? Lo pagué todo, pero voy a tener un problema de proporcionalidad. Pregunta 6. Esto lo vimos en clase. Bueno, todos estos temas de renta se han visto en clase. Dice acá, la empresa Propime, y esto lo expliqué con un ejemplo de 1.000 pesos, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando el crédito era 100 pesos. ¿Se acuerdan de ese tema? Dice acá, una empresa Propime utilizó la franquicia de el descuento por inversión de activo inmovilizado. ¿Cómo lo utilizó? ¿Qué fue lo que hizo en la base imponible? Ya que para los Propime no se llama RLI, se llama base imponible. En los ingresos percibidos, en los tantos ingresos que puede tener, ellos dijeron, el 33 bis lo vamos a agregar. Y en los gastos pagados, de los tantos gastos que puede tener, ellos dijeron, activo fijo neto, 4 millones. El Propime, por esencia general, utiliza corrección monetaria? No.
¿cierto? No lo utiliza. Pero el PROPYME, para poder calcular el 33 bis, ¿utiliza corrección monetaria? Sí, lo habíamos visto, leímos que un oficio, lo resuelvo con un oficio, 26 no sé cuánto. Entonces, el PROPYME, en la base imponible, por esencia, aunque tiene excepciones, no utiliza corrección monetaria. Pero para el cálculo del beneficio, sí. ¿Qué es lo que hizo el auditor? Porque estos son los datos obtenidos por la auditoría. Dijo que el costo era 4 millones. Se actualizó para poder calcular el 33 bis. Si le aplicamos el 6%, esto da ese valor. ¿Vale? Entonces, la empresa puede descontar como gasto el valor actualizado o el valor nominal histórico. El valor nominal histórico. El valor histórico. ¿Cuánto te costó el activo? 4 palos. Eso es gasto. Entonces, esto la empresa es lo que puede rebajar en su totalidad. Ya sea mediante descuento en la base o descuento en el impuesto. ¿Cuánto es lo que puedo rebajar total? 4 palos. Y si tengo un crédito, yo no puedo rebajar los 4 palos aquí en el egreso y después al final rebajar el crédito, porque estaría rebajando ¿cuánto? Los 4 más los 200, estaría rebajando 4.200.000 y no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hace la empresa? Descuenta los 4 igual, pero agrega el crédito porque después lo va a descontar y ahí hace efecto cero. ¿Cuánto es lo que descuenta? Los 4 millones. Entonces, ¿el cálculo que hizo la empresa es razonable o no es razonable? Sí. Es razonable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 33 bis sí tiene corrección monetaria, pero en el tratamiento de la base no tiene tratamiento la corrección monetaria. Es razonable, chiquillos, pongan atención, es razonable porque el 33 bis debe calcularse con corrección monetaria. ¿Ya? El 33 bis debe calcularse con corrección monetaria. El 33 bis debe calcularse con corrección monetaria. ¿Cierto? Pero en la base imponible, la ACM, ¿cierto? La corrección monetaria no influye. ¿Ya? La corrección monetaria no influye. Entonces está bien lo que hace la empresa, porque ¿cuánto es lo que descuenta vía gasto o vía crédito? 4 palos, que es lo que cuesta el activo. Y no lo descuenta con la corrección monetaria. Este valor se calcula por una cuestión tributaria con corrección. Chiquillos, ¿preguntas? ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Dónde se confundió? ¿Cómo llegué a contar? Quiero llorar. Ya, es que hay dos formas. Nosotros lo conversamos una vez, ¿se acuerdan? Hay dos formas. No tengo problema. Chiquillos, una forma es esta, ¿cierto? Descontar en la base todo el gasto, y reponer el crédito, porque este crédito, ¿dónde lo voy a descontar? Abajo. U otra forma, que también estaría bueno, es descontarle al tiro esta cuestión, es decir, aquí descuento 3 millones y acá descuento los 200, entre lo que estoy descontando, ¿cuánto sumo? 4 millones. Lo importante, chiquillo, es que el tema del activo fijo tiene que descontarse siempre el costo. El costo. ¿Vale? Yo no puedo descontar más del costo, es decir, no puedo colocar 4 millones acá, aquí si coloco 0 y abajo descuento el crédito estaría malo. Porque descuento 4 acá y descuento 200 acá. ¿Cuánto estoy descontando? 4.200.000. ¿Cuánto me costó el activo? Solo 4 millones. Entonces, entre la sumatoria, ¿cuánto tengo que descontar? 4. Vía reposición, ¿cierto? O vía descuento neteado, podría decirlo. ¿Cierto? Lo que tenemos que descontar es solamente el valor del costo. ¿Ya? Y ahí, para eso ustedes pueden jugar con los valores que yo les puse en una clase, los 1.000 pesos. Si el activo vale 1.000 pesos, 1.000 pesos vale el activo, y el crédito son 100 pesos, puedo descontar en la base 900, le saco el crédito al tiro, y abajo los 100. ¿Cuánto desconté? 1.000. O bien descontar los 1.000, reponer los 100 y descontar los 100. Entre la sumatoria, ¿cuánto desconté? 1.000.
siempre tengo que descontar los 1000 únicamente. Se me olvidó, igual se corrige aquí para el 30. También. Pero para eso estamos. Que le vaya bien. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Queda claro este tema, no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Pero díganme la pregunta. No, sí, profe, sí. ¿Sí? Ustedes tienen que quedar claros, pues, chiquillos. Yo salgo de esta cuestión y esta cuestión no es que uno la sepa, porque uno tiene que estudiar. No. Pero son ustedes, es más importante que ustedes lo sepan, pues, chiquillos. Para que cuando ustedes estén aquí al frente dando una presentación, son estas preguntas, chiquillos, son estas preguntas las que se suelen hacer. Pero mal es sin nota. Ya, esta pregunta es entretenida porque mezcla el mundo financiero con el mundo tributario. ¿Cierto? Ay, aquí tenía. Dice acá, el auditor de estado financiero te dice que hay un faltante de caja. ¿Por qué hay un faltante de caja? Porque tu caja dice 100 pesos y en realidad, cuando hiciste el arqueo, ¿cuánto dinero te encontraste? 50 pesos. ¿Cierto? Entonces falta plata. ¿Ya? Y lo que hace acá, manda la plata que está en exceso en la contabilidad, la manda a gastos. Y ahí dice faltante de caja. ¿Ese faltante de caja tiene algún motivo? No. Entonces en tributaria eso viene siendo un gasto sin respaldo. ¿Y qué se hace con los gastos sin respaldo? Se agregan y Se deduce. listo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. La respuesta B. correcta en este caso es la letra B. Porque al hablar de un gasto, un faltante de caja, es que faltó plata, entonces la contabilidad dice mucho más, eso lo manda a gasto el contador, para equiparar la caja con la realidad. Entonces hay un gasto financiero necesario para cuadrar la caja, para cuadrar el estado de flujo efectivo, pero ese gasto no tiene soporte legal, no tiene documentos. De no tener documentos es un gasto rechazado. ¿Qué se hace con los gastos rechazados que tributan? Se agregan Y se deduce. Preguntas. Se dan cuenta que era a lo mejor, no sé si era bastante texto, pero el análisis súper corto. Súper corto. Y lo importante es que ahora ustedes se van a ir para la casa y van a decir, cuando tengo un faltante en contabilidad está perfecto, porque hay que hacerlo, una técnica de auditoría, arqueo caja, sobrante o faltante, pero ninguno de los dos tiene respaldo. Entonces tributaria, tenemos problemas cuando hay faltante. Porque tenemos gastos rechazados y nos van a cobrar un 40% de ese valor. ¿Y si es sobrante? Y si es sobrante, no tributa, porque no es un ingreso ni percibido ni devengado. Esa sería una situación favorable para la empresa. ¿Ya? Ya. Chiquillos, preguntas. Estas dos palabras. La respuesta a esta cuestión son dos palabras. Chao. Dice acá, el servicio de impuestos internos te observó tu declaración. ¿Por qué? Porque tú no pescaste en un tema con las inversiones asociadas. O sea, hiciste el tema perfecto, le aplicaste la NIF 3, combinaciones de negocio, o NIF 28, en contabilidad lo hiciste pero el desjueves. Pero en tributaria se te olvidó un detalle, que hiciste el tema a principios de año, no te entregaron dividendo, por tanto si no hay dividendo con ese tema no haces nada, pero tienes una inversión, pues la inversión es un activo y los activos se corrigen. Entonces la respuesta era corrección, esa es la respuesta. Se corrige, se agrega la corrección. Está mal. ¿Ah? ¿Está bien? Está bien. Corrección monetaria, ¿cierto? Y más completo aún, porque la corrección monetaria del activo tiene que agregarse. ¿Cierto? ¿Está claro? ¿Sí? Excelente. Entonces ahora, ¿por qué esto pasa afuera en la práctica? Oye, si la cuestión no tiene movimiento, no tiene nada, no merece ni análisis. Pero es un activo no monetario que está sujeto a corrección monetaria. ¿Preguntas de este tema? ¿Preguntas, chiquillos? ¿Todo está claro? Si hubiese tenido dividendos, ¿qué hubiese pasado con los dividendos? Listo, se deduce. Nada más. Entonces, con las inversiones, depósitos a plazo,
hay un tema con los depósitos a plazo, pero vamos a hablar de temas generales. Depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, inversiones asociadas. Las inversiones, lo que hay que hacer es la fecha en la cual tú pagaste la inversión, la corriges. Y después, si te llegó algún ingreso, tienes que ver si tributa o no tributa. En el caso de los dividendos, no tributa. En el caso de las acciones, hay que tener un tratamiento diferenciado, tributa con una tasa del 10. Si son depósitos blandos, tributa lo dedicado en el ejercicio. Fondos mutuos igual. 9. Está frente a una empresa que es transportista de carga y de pasajeros. Entonces, cuando tenemos una empresa transportista, sabemos bien que este tipo de empresas tiene que aplicar la proporcionalidad de IVA. ¿Y la proporcionalidad qué es? Es pescar el IVA de uso común, 100 lucas, y aplicarle un porcentaje. Parte se utiliza como crédito y parte no se utiliza como crédito, ¿cierto? Entonces acá le está diciendo que durante el año la empresa tuvo 15 millones de IVA que no pudo utilizar como crédito. Un IVA que tiene la calidad de ser irrecuperable, ¿cierto? No lo puede recuperar mediante imputación al derecho fiscal. Como la empresa no lo puede recuperar, en esencia sería un gasto, ¿cierto? Un gasto aceptado, como dice ahí Ezequiel. Sin embargo, acá el tema le están diciendo, el IVA irrecuperable se encuentra, ¿dónde se encuentra? En los activos de la sociedad. Pero miren lo que dijo Ezequiel. Ezequiel dijo, el IVA no recuperable es un gasto y además es un gasto aceptado. Entonces tú puedes rebajar la base, porque la ley te lo acepta. Pero la empresa, ¿dónde lo tiene contabilizado? En activo. Entonces, ¿este IVA está rebajando la base? No. Y nosotros, tributaristas, ¿no podemos meter en la contabilidad? No. Y esto es un asiento. ¿Cómo, chicos? Sacar el activo y colocar el gasto. Nada más. Pero no podemos meternos en la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Considerando que el gasto es aceptado y no ha sido rebajado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Deducirlo. ¿Cierto? Porque el gasto es aceptado, podemos descontarlo, pero la empresa no lo descontó. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la RLI? Lo vamos a descontar. ¿Preguntas de este tema? ¿Cómo es? Tenemos que descontarlo porque el valor no llegó nunca a resultados. ¿Se entiende? Chiquillos, ¿qué pasaría en el caso que ese IVA irrecuperable hubiese estado en gasto? ¿Qué se hace en la RLI? Nada. Lo importante, ¿cierto?, de analizar el tema. Si no está, se hace algo. Si no está, no se hace nada. Si está, las situaciones que se pueden dar. ¿Vale? ¿Se entiende el tema? ¿Vamos bien? Sí. Ya, última pregunta, y esta era la más difícil. Esta era la más difícil. Nada, ¿o no? Y ya la altura que está haciendo fraude. Obvio. La C dice. La D. Yo también puse la B. La B de burro. B de burro. ¿Se acuerdan esta cuestión? No hay consenso. Porque dice entre otros. Yo puse. Es la única que me acuerdo que puse la B. ¿Ella ve? Claro, Bien. comenzamos una clase de señora. Que dice entre otros. Me acuerdo haberla escuchado, por eso puse la B. Pero veámoslo rapidito, por la vida un cuarto. Chiquillos, miren, pongan atención. El que viene más por el segundo. Chiquillos, es interés de cualquier auditor. Es interés de cualquier auditor pillar a un responsable. No. Porque nosotros como auditor, nosotros como auditores no nos podemos ensayar, no nos podemos ir en contra de una persona, porque tenemos que ser criteriosos, tenemos que dominar el grado de independencia, no nos podemos dejar influenciar. Eso ustedes deben practicarlo en todo momento. Lo que nosotros evaluamos es el proceso.
Eso es lo que se evalúa. ¿Ah? Por poner un ejemplo, para aterrizar el tema, cuando ustedes hacen una prueba, ¿los profes les revisan a ustedes por cariño o por rendimiento? Rendimiento. Por rendimiento. Pero el profesor que aplica la auditoría, ¿cómo revisan? Por rendimiento. ¿Cierto? Porque tienen que ser objetivos. Chiquillos, tienen que ser objetivos en todo momento. En todo momento. Si no, en algún momento alguien se va a encargar, por la experiencia misma, ¿cierto?, de frenarnos. Chiquillos, ítem 2. ¿Cómo determinamos aquí la utilidad financiera en No este sé. caso? Sí, con los ingresos no. ¿Cuánto sería la utilidad financiera? A ver, son los mismos valores, a ver si llegamos al mismo utilidad. Son 69, ¿o no? ¿Por qué se pregunta? El impuesto IVA no es un gasto. El impuesto iba a dar un gasto, dice ahí. ¿Qué opina el público? ¿Impuesto IVA? Ah, que yo lo agregué, después hice como era RBI, pero pasa que primero la... Sí. Como impuesto IVA que lo agregué. Mira, aquí hay dos posibles soluciones. Si todo depende del análisis que hagan ustedes. ¿Cuánto es la utilidad de este ejercicio? A mí me dio 69, así, haciendo los ingresos menos los gastos, 69 y Y a después... Ingrid le dio 70. ¿A alguien le dio otro valor? Y ahí después yo saqué el millón y me dio 68 como final, porque como lo hice como gasto rechazado. ¿Ya? 69 la utilidad de balance. Eso es lo que me interesa. Lo mismo que hice. Eso es la utilidad de balance. ¿Cuánto le da la utilidad de balance? 69 y 70. ¿Al resto cuánto le dio? 69. ¿Cuánto? 69. 69. Pero que no sé, pues, no sé si está bien. Ya, aquí, chiquillos, cualquiera sea el escenario, porque esas son las dos posiciones que se pueden dar respecto al IVA, porque no le puse aquí ni pérdidas ni ganancias. Entonces, aquel que se acostumbra al tema va a decir esto es un estado de resultados, todas son pérdidas, todas son ganancias. Está bien, porque esa es una lógica que la pueden aplicar. U otra lógica es analizar cuenta por cuenta de la naturaleza, que eso sería mucho mejor. En la realidad, vamos a tener el código de la cuenta, y ahí con el código vamos a saber al rubro que pertenece, por el plan de cuentas. ¿Cierto? Ahora bien, si la utilidad a usted le da 69 porque pescó el impuesto como pérdida, esa es su RLI. 69. Si usted pescó una utilidad de balance de 70 porque dijo que esto era un activo, esa es la RLI, 70. ¿Por qué no hay que hacer ninguna? Ah, entonces yo estoy mal porque yo como el impuesto IVA no se aceptaba, yo saqué todo el cálculo y después Ojo. El impuesto renta, el que no se acepta. Todos los otros impuestos sí se Pero aceptan. como impuesto IVA, pues, no vamos a ir a no recuperar, igual que Todos se aceptan. Ah, ya. Todos se aceptan. No había que hacer ni un ajuste, nada. ¿Por qué? Dice acá. Pongan atención, acuérdense que esta cuestión nos va a servir para analizar las situaciones de la prueba del próximo mes. Dice acá, tienes ventas, 100 palos. Eres un 14A. Te estás diciendo acá que las ventas se encuentran percibidas. ¿Para qué me sirve ese dato? Y si me dijera, el 50% son percibidas y el otro son devengados. Da lo mismo por el tipo de régimen, porque sea percibido o sea devengado, las ventas tributan en el ejercicio en que se generan. ¿Ya? Entonces, primera cuenta y primer dato no se hace nada. Pero hacer nada significa que no hiciste nada. No, porque analizaste. ¿Ya? Hacer nada, de repente, lleva mucho tiempo no hacer nada en la auditoría. Porque la empresa lo hizo todo bien, pero tú te cercioraste de eso. ¿Ya? Luego dice costo de venta PPM. perdón. Y acá me habla de un costo de venta LIFO. ¿Qué tipo de costos se aceptan en las empresas? PMP y FIFO. Si yo quisiera saber, chiquillos, si yo quisiera saber más de los costos de venta, ¿qué artículo de la ley debería leer? Si yo quisiera saber más del costo directo, del costo de ventas, PPM, FIFO, LIFO, ¿qué artículo debería leer? Sale en el 30. El artículo 30. Entonces, tarea para la casa, ¿cierto? Pero no deja de ser, ahí debe estar a lo mejor pendiente, o hecha tal vez, leer el artículo 30. ¿Vale?
Lean. Y si no lo entienden, anoten las dudas. Pero lean. Dice acá, la celebración es por el aniversario para todos los trabajadores y se les permitió llevar a los parientes, a los cuñados, a los hermanos, a los primos, sobrinos, a los esposos, a las esposas. Ese gasto, como es un aniversario y es para todos los trabajadores, ¿se acepta o no se acepta? Sí. Se acepta. Solamente porque aplica el criterio de universalidad. ¿Cierto? Si es para todos los trabajadores, se acepta siempre y cuando también sea un monto ahí que sea acorde a los niveles de vida. Impuesto IVA, usted lo pesca como activo, no influye. No influye. Se acepta, pues, porque es para todos. Usted lo pesca como una cuenta de gastos, se acepta. Perfecto. Aceptado. Se la daban todos. Toda la empresa. Sí, los parientes, los Pero solamente porque fue para todos los trabajadores. Pero también puede ser para los públicos. El tema de la ley no discrimina si no tiene que ser cero. ¿Cuál es la limitancia en que sea para los trabajadores? Yo no puedo traer a un sector de los trabajadores y decir, esta es la empresa y solo viene esta fila nomás, que son los administrativos, con sus familiares. Como no es para toda la empresa, ese gasto va a ser, pero si son para todos los trabajadores, yo no cuestión familiar, que vengan con familia, con hijos. En Navidad suele ser eso, porque Sí, los porque- niños, el regalo. ¿Cierto? los dulces. Ya, que les vaya muy bien. Que les vaya bien, perdón. Ah, Chiquillos, esta guía, este tema, tiene al menos todo lo que viene en la prueba. Pero la prueba viene más. O sea, lo que yo estoy diciendo va a tener injerencia. Leer el artículo 30 es importante. Analizar el tema de las ventas es importante. Ver el tema de la celebración es importante. ¿Qué nos queda? El complemento que habíamos dicho. Los intereses. Dice acá que ahí aparece la cuenta intereses por inversiones de vengada y que corresponden a un depósito a plazo y no hay observación en el monto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las inversiones? Si yo, por ejemplo, invierto el 15 de diciembre e invierto por un mes, ¿cuándo sería la fecha de rescate de esa inversión? El 15 de enero, o en su efecto el 14, pero el 15 de enero, enero del próximo año. En el ejercicio, ¿cuántos días se realizaron respecto al interés o se dedicaron? 15. Entonces yo tengo que analizar lo siguiente. Invertí el 15 de diciembre. ¿Cuándo voy a rescatar? El 15 de enero. Pero el 30 de diciembre o al 31 ya pasaron días. Por tanto, ese interés ya lo tengo devengado. Ese interés que está devengado del periodo debería considerarlo en la renta líquida disponible. ¿Se entiende? Si yo invertí el 1 de diciembre e invertí a 2 meses, no tengo problema, por eso no escribo en todo caso. Si yo invertí el 1 de diciembre y cada mes me gano 1.000 pesos, invertí el 1 de diciembre a 2 meses, entonces diciembre y enero. Me gano 1.000 pesos acá y me gano 1.000 pesos acá. ¿Cuándo los voy a cobrar? En enero. Pero el 31 de diciembre yo ya tengo devengado 1.000 pesos. ¿Se entiende ese tema, no? ¿Se entiende ese tema, no? No, pero no está contabilizado porque no se ha hecho rescate. Por eso Exactamente. Que ahí tenemos que ver si se contabilizó, porque según la NIC también tenemos que hacer una cosa. Si se contabilizó, check. Si no se contabilizó, hacemos nosotros cálculos. Todo depende de lo que hayan hecho en la contabilidad. Si el tema lo hicieron en la contabilidad, nosotros tenemos que ver el impacto. Si no lo hicieron, tenemos que ver el impacto. Siempre el impacto. El tema es, chiquillos, que en el ejercicio tiene que quedar el interés que corresponda al periodo. Al periodo, al ejercicio. ¿Se entiende esa idea o no? Muchas gracias. Ya. ¿Preguntas de este tema? Claro, dice ahí, devengado, está devengado, entonces va, no hay observación, ¿está bien? Por eso que la RLI en este caso era la misma cuestión de la utilidad del balance. Porque el balance está parejito con la norma tributaria. Yo metí. Claro, si no dijera devengado tendríamos que analizar cuánto está devengado, si es real o no es real.
¿Ya? Con el tema de la inversión, chiquillos, tenemos que analizar lo siguiente. Qué bueno que pregunten, porque esta cuestión viene. O sea, le estoy diciendo que viene. ¿Ya? Si yo hago una inversión, el mismo tema que el arriendo, ¿se acuerdan del arriendo, no? ¿Cuántos meses había pagado? 6. ¿Cierto? ¿Cuántos meses se consumieron en el ejercicio? Entonces, ¿cuánto eran? 2 millones eran del ejercicio. Y los otros 4 al otro año. Acá es lo mismo. ¿Cuánto invertí? El 1 de diciembre hasta más meses para allá. ¿Cuánto es el interés que tiene que estar en este año? El de diciembre, ¿no? El del periodo. Es lo mismo que el arriendo, pero al revés. Por los otros gastos, esta cuestión es ingresos. El ingreso que sea del periodo, del año, tiene que estar en la RLI, ya sea porque está contabilizado o porque nosotros lo agregamos. Pero la empresa tiene que tributar por ese ingreso. ¿Ya? Ejemplo, el depósito a plazo me va a entregar a mí 1 millón mensual. Todos los meses me va a entregar 1 millón. Y yo invertí en diciembre y no contabilicé el ingreso. ¿Qué debería hacer el RLI? Agregar el millón. Todos los meses el depósito a plazo me da 1 millón. Y a diciembre yo contabilicé el ingreso. ¿Qué debe hacer el RLI? Si el ingreso está contabilizado, ¿qué debe hacer la RLI? Nada, porque ya está contabilizado. Tengo que ver que esté por el monto que corresponda también. ¿Cierto? Claro. Pero ese es el cierto. Caso 2. El IVA. Lo que dice IPRE es cierto. El impuesto IVA como tal, si es una cuenta de activo, si es de activo, no se determina, no influye para determinar la utilidad mediante pérdida de ganancia, porque sería de activo. Entonces esa lógica está bien. Ahora la otra lógica, si esto está en pérdida y el impuesto a la renta es un gasto, el impuesto IVA es un gasto, el artículo 61 me acepta todos los impuestos, menos el impuesto a la renta. Por tanto, no lo tiene que agregar, está en gasto. Está centrado, está contabilizado. Está contabilizado. Por eso las dos acepciones, las dos miradas estarían bien. Chiquillos. Versículo. El LIFO, no, pues chiquillos. Yo metí eso, la. El LIFO, acuérdense. Yo metí la diferencia. ¿Cuáles son los costos de ventas aceptados? FIFO y PMP. Pero ¿y si hubiera sido fijo, sí se hace? Si hubiera sido FIFO, tenemos que analizar o el equilibrio tributario o las consideraciones del artículo 30. Entonces, ¿qué les vuelvo a decir? ¿Qué artículo es creer? 30. ¿Pero qué métodos son aceptados? FIFO y PMP. Tengo dislexia, yo lo leí como FIFO. ¿El LIFO es aceptado? Entonces no influye. No sabía, porque no estaba en pérdida, no estaba influyendo en la utilidad. Por eso no Hubiera salido al revés. Ahí sí, se saca. Ahí se hace Se saca. Si en la contabilidad está el LIFO, que en la contabilidad tampoco se acepta. Esa cuestión es prácticamente un distractor. Porque el artículo 30 de la ley de renta te dice, es costo, FIFO, PMP. En contabilidad, ¿quién te habla de los costos de venta? ¿Adictos? Y te dice, es costo, el FIFO, el PMP y el método de identificación específica. Sí. No hay FIFO, en ningún mundo. No. Entonces, esa cuestión es chaya. De hecho, esa cuestión sería prácticamente para efectos de costo, ¿no? ¿Ya? Para efectos de costo. Ya, que le vaya bien. Anoten lo siguiente, chiquillos, anoten lo siguiente, para que ustedes sepan el tratamiento. Caso práctico 2, y van colocando con números, y yo les voy diciendo lo que se va a decir. O en la guía del compañero. Anote ahí. Uno, nada. Porque esa cuestión no sirve para hacer nada. Solamente para el régimen. 1, no hay que hacer nada. 2, agregar. En honor al tiempo les voy a decir lo que se hace. Ya. 1, nada, porque es dato. O pongan en vez de nada, coloquen el dato. 1, nada, dato.
2, se agrega. 3, se agrega. 4, se agrega. 5, se agrega. La depreciación de balance. 2 se agrega, 3 se agrega, 4 se agrega, 5 se agrega, 6 se deduce. Muy bien, se deduce. 7 se agrega y se deduce. Bien, bien, muy bien. Se agrega y se deduce. 8 Sí. se agrega. 9 se deduce. 9 solo se deduce. 10 Se agrega y se deduce. se agrega y se deduce. Y no había ni que actualizar nada. No, no. ¿Cuál? Se agrega. La 8 se agrega. La 9 se deduce. La 10 se agrega y se deduce. Además, del balance debemos considerar descontar los dividendos. Del balance debemos considerar Ahora descontar. no lo agregué. No se agrega, pues se deduce. No, no tampoco. ¿Se deduce? Se deduce. Los dividendos se deducen. No lo. Ni me fijé. No. Solo me fijé en la depreciación financiera, en el impuesto a la renta. No Ya, lo vi. espero, sin perjuicio de la. Pase el tema a los compañeros más que la otra, pero voy a ir la depreciación financiera se agrega. Chiquillos, mira, todo lo demás se agrega. Hacia del 2 hasta el 5. Sí, lo más Espero que la clase o la evaluación, la evaluación les haya sido constructiva. Si el tema es que ustedes crezcan en el asunto, ¿Esto se devuelve? devuélvase después a su compañero. Ah, ya. Ya.